Hola y bienvenidos a la tecnología en www.eltecnófilo.com. El mes de febrero es un mes extraño porque por lo general no se produce mayor cantidad de contenido porque no hay muchos anuncios. De hecho, pues venimos del CES en enero y estamos entre el CES y el Computex. Así que febrero iba a ser un mes bastante corto de contenido, lo había pensado. De hecho, hemos publicado un solo video que fue el análisis de precios de los nuevos procesadores Ryzen 8000 como a comienzo de mes. Ya estamos, hoy es 26 de febrero. ¿Y por qué salimos hoy 26 de febrero a traerles cosas nuevas? Pues si no se han dado cuenta, miren, allá está lo nuevo. Allá está lo nuevo y aquí también está lo nuevo. Esta es la nueva tarjeta gráfica de AMD, la 7900 GRE o GRE. Esta no es una tarjeta nueva, bueno, me refiero, esta es una tarjeta nueva que nos dio el equipo de AMD Colombia y una vez más, gracias a AMD porque este año hemos arrancado Full Team AMD, Full Red Team, y nos ha tenido muy presentes y nos ha tenido en cuenta ya en dos embargos de información, en dos lanzamientos, y este yo sé que va a ser interesante, importante y en cierto momento podría convertirse en algo controvertido. Pero controvertido en un buen sentido, en un sentido positivo. La controversia podría llegar a nosotros o nosotros proponerla, como muy seguramente saben que a mí me gusta andar con mis teorías conspirativas. Primero, 7900, pero no es ni XTX, ni es XT, ni es ninguna X, es GRE. ¿Por qué es GRE? Porque está dedicada, esto es en honor, esto es tributo al año del conejo en China. Y por ahí comienza toda esta historia. GRE significa Golden Rabbit Edition. Entonces, en agosto del 2023, AMD anunció que tenía lista una tarjeta 7900 con un chip, pero limitada, recortada, usando un castellano muy castizo, capada en poder. ¿Por qué? Porque obviamente ya su competencia Nvidia ya estaba teniendo problemas con el gobierno norteamericano por los temas de inteligencia artificial. Les tocó crear una tarjeta 4090 especial para China que estuviera recortada en esas especificaciones de inteligencia artificial, y en agosto del 2023 le presentó esta tarjeta 7900 a China y solo se podía conseguir en China, y luego se escapó por ahí en unos computadores preensamblados y llegó a Australia, y de Australia ¡pum!, brincó a Nueva Zelanda, y nuestros amigos de Hardware Unbox hicieron un review. Por eso digo, esta no es una tarjeta nueva, esta tarjeta ya tiene un review y ya tiene benchmarkings de agosto del 2023. Pero entonces, ¿cuál es la noticia, señor tecnófilo, que viene a interrumpirme el final del mes a decirme que tiene un lanzamiento y me viene a decir que esto ya es viejo y que tiene 6 meses? La noticia es que a partir de hoy, 26 de febrero, va a estar disponible para nosotros en el continente americano y muy seguramente Europa, evidentemente, por un precio y un valor de $549, lo cual hace de una 7900 algo muy atractivo. Pero es una tarjeta que tiene ya 6 meses de vida y contando. Quisimos, o más bien, cuando AMD me contactó y me dijo, tenemos este embargo, ¿lo quieres aceptar para hacer pues el review? Todo, claro, y dije, claro, por supuesto, sí. La recibí, me emocionado, la recogimos, la montamos, hicimos ese bench table que están viendo. Tenemos un nuevo disipador Noctua NH-D15 porque decidimos comprarlo. Ya van a saber por qué lo decidimos comprar, porque nos hacía falta uno para los bench table porque el otro lo tenemos en nuestra estación. Y vamos a la fija con este disipador porque con este disipador no tenemos ningún problema y el techo es todo. 7950X de AMD, 14900 de Intel, así que con este disipador no tenemos problema y podemos poner cualquier cosa. Y dijimos, vamos a hacer un bench table, vamos a armar PC, o hagamos un review, vamos a estrenar. Cuando hicimos toda la evaluación del contenido y comenzamos a revisar y a evaluar, dijimos, uy, pero es que esto no da para un vamos a estrenar, esto hay que analizarlo y entender, por eso este contenido es un análisis, no es un vamos a estrenar, entender en dónde se ubica esta tarjeta. Esta 7900 GRE es versión XFX, nunca habíamos tenido una XFX en este taller, lo cual nos gustó muchísimo, que no era una versión de las de referencia que usualmente AMD nos manda,
para los lanzamientos. Entonces comenzamos a investigar y a entender dónde está la 7900 GRE ubicada en todo el line-up y tratar de entender por qué el precio y entender qué es lo que tiene reducido, cuáles son sus capacidades y a quién se termina pareciendo. Si es más una 7900 de línea de entrada o más bien es una 7800 XT en asteroides, más poderosa. Entonces hicimos uso de nuestros amigos de videocards.net y encontramos este gráfico que ya están viendo y en donde se dan cuenta que está todo el line-up de la 7900. Todo, no mentiras, aquí está el line-up de todas las tarjetas 7000 de la serie 7000 de AMD que hoy en día tenemos en el mercado. Nos vamos a concentrar únicamente, por el momento, en la 7900 XT. Vamos a dejar por fuera la 7900 XTX en sus 3 versiones que ustedes pueden ver ahí, porque la primera versión que ven en la lista es la versión de referencia, luego viene la versión especial que se diseñó para Avatar, Frontiers Pandora Limited Edition, y luego viene en esa lista la versión limitada de Starfield. Esas 3 tarjetas son exactamente iguales, así que no hay que prestarle atención. Luego viene la 7900 XT, luego viene la 7900 GR y luego la 7800 XT. Vamos a concentrarnos en esa franja entre la 7900 XT, la 7900 GRE y la 7800 XT, y por un momento nos vamos a olvidar de todo lo que está alrededor. Y vamos a comparar y entender por qué esta tarjeta es importante y vamos a tratar de clasificar para que ustedes tengan una idea, porque aquí lo que queremos hacer es un poco de evangelización y entender qué es mejor, si irme por una 7900 GRE a un precio de $550 que debería salir hoy al mercado, o más bien me quedo por el lado de la 7800 XT, que en un momento revisaremos su precio. Lo primero que vamos a analizar es su velocidad de reloj, porque si bien es importante tenerla muy presente, dentro del desempeño hay otros números que pueden hacer más peso. Y aquí la diferencia es clara, la 7900 XT está en los 2395, la nueva, la 7900 GRE, disminuye en su velocidad, 2245 versus la 7900 XT, y la gran sorpresa es que la 7800 XT está en el rango de los 2400 MHz. Entonces ya por ahí encontramos que hay una diferencia y no estamos tan cerquita de la 7800 XT. Luego en la velocidad de la memoria, que es fundamental y es importantísimo, nos damos cuenta que la 7900 GRE, la nueva, es la de menor velocidad, porque solo tiene 18 gigabits por segundo versus la 7900 XT que tiene 20 y la 7800 XT que tiene 19.5. Entonces ahí es donde usted comienza a decir, esta tarjeta, como, ¿por qué termina existiendo si está en la mitad, pero es inferior a la de más abajo? En términos de configuración de memoria, obviamente la 7900 XT viene con 20 GB y la 7900 GRE para abajo, 7800 XT incluida, tiene 16 GB GDDR6. El chipset es lo más importante en una tarjeta gráfica, lo que aquí en este listado han bautizado como el modelo de la GPU. Toda la línea 7900 tiene un Navi 31, mientras que la 7800 XT tiene un Navi 32. Recordemos que aquí, entre menor sea el valor, es más poderoso el chip. Pero, obviamente, tenemos un chip Navi 31 XL, mientras que las demás 7900 tienen un Navi XT o un XTX, evidentemente, pues porque esa es su referencia. Y la 7800 XT tiene un Navi 32 XT. Luego, Videocard hace una comparación de 3 conceptos muy importantes. ¿Cuáles son? Que ahí los podemos ver. El primero es el que llaman core. Esos cores son los núcleos en donde su función es el procesamiento de la información, el procesamiento de la data que le entra al GPU. Y ahí, entre más alto el número, mejor. En los cores nos damos cuenta que hay una grandísima diferencia entre la 7800 XT que tiene 3840 versus la 7900 GRE que ya se monta en el nivel de los 5120.
mientras que la 7900 XT tiene 5376. Entonces ya en procesamiento, en cores de procesamiento, es significativa la diferencia entre la 7800 XT y la 7900 GRE. Luego viene otro sigla que dice ahí TMU. ¿Qué significa esto? Y esto es importantísimo para los videojuegos. Eso es el Texture Mapping Units. Son las unidades de mapeo de textura. Entre más unidades de mapeo de textura, con más rapidez, agilidad y eficiencia se van a poder recrear precisamente las texturas de todos los pedacitos de ese videojuego. Entonces, en TMUs volvemos y encontramos una diferencia. ¿Por qué? Porque la 7900 XT tiene 336 TMUs, la 7900 GRE tiene 320 y la 7800 XT tiene 240. Entonces encontramos otra vez una diferencia significativa en las unidades de textura entre la 7800 XT y la 7900 GRE, siendo la GRE más poderosa que la 7800 XT en estos dos indicadores. Y el tercer indicador es otro también muy importante, que aquí lo ponen como ROP, ROP, como lo quieran llamar. ¿Eso qué significa? El Render Output Unit. Es ese pedazo del procesamiento que termina de renderizar y es el que hace la magia final para que ya la imagen salga por ese puerto HDMI o DisplayPort y llegue al monitor. Así que esto es supremamente importante y entre más alto sea el número es mejor. Hagamos de abajo para arriba para darle más dramatismo. El ROP o esas unidades de renderizado de salida de la tarjeta gráfica en la 7800 XT solo tienen 96. ¿Y por qué digo 96 o solo 96? Porque la 7900 GRE tiene 192 y la 7900 XT también tiene 192. La 7900 GRE en este último indicador completo, analizando los cores, las unidades de mapeo de textura y las unidades de renderizado de salida, es muchísimo mejor que la 7800 XT y cuando vamos a evaluar el performance deberíamos ver y sentir la gran diferencia entre la 7900 GRE y la 7800 XT. Lo que sí queda claro es que la 7900 XT siempre va a ser más poderosa que la 7900 GRE. Por eso a partir de este momento yo la voy a sacar. Yo no voy a hablar más de la 7900 XT porque primero no la tenemos y segundo porque es evidente, es más poderosa porque tiene mucho más números en estos tres últimos indicadores. Y nos vamos a quedar con la 7900 GRE y la 7800 XT que sí tenemos nosotros aquí en el taller del Tecnófilo gracias a AMD. Y entonces dijimos, bueno, es el momento, vamos a frotarnos las manos y nos vamos a hacer los benchmarkings de todo esto. Pero recordé que esta tarjeta ya tenía benchmarkings en agosto del 2023. Y aquí están viendo el resumen de nuestros amigos neozelandeses de Hardware Unboxed. Y hay que tener un par de cosas en la cabeza. Digamos que la primera, en agosto del 2023 no existía la 7800 XT. Por eso aquí la comparación es con la AMD 6950 XT y obviamente con una 3080 normal y una 4070 Ti que apenas existían en ese momento. Hace 6 meses, cuando vemos el promedio en 1440p, nos damos cuenta que sencillamente la 6950 XT y la 4070 Ti de Nvidia la superan. Y es evidente en la curva. Y la 7900 XT, pues obviamente se la lleva por los cachos. Y en 4G, perdón, y en 4K, en este mismo listado de 15 juegos, el promedio, encontramos que la 3080 de 10 GB, que era la que se tenía en ese momento, pues era muy similar, muy similar el performance versus la 7900 GRE. Y aunque también se ve muy similar, la 6950 XT y la 4070 Ti sí le sacan un poquito de ventaja, pero no en muchos títulos. Entonces dijimos, pues ¿para qué hacemos otro benchmarking si ya está hecho el benchmarking? Pero luego me dije a mí mismo, resulta que no tienes la razón, mí mismo se está equivocando. ¿Por qué? Porque han pasado 6 meses en los que AMD ha lanzado diferentes tecnologías como el HyperRX, como FSR 3.0 y además
drivers. Entonces dijimos, vamos a hacer unos benchmarking corticos como nos gusta a nosotros, muy puntuales, muy al grano, y arrancamos con la primera versión de drivers que nos entregó Nvidia para este embargo. Recuerden que como esto está en embargo, los drivers no son públicos, nos los hacen llegar a nosotros a través de un mecanismo de almacenamiento y pues instalamos esos drivers. Cuando instalamos esos drivers nos dimos cuenta que pues se veía bien, funcionaba muy bien, se notaba que había poder, pero cuando comparamos esos mismos títulos con la 7800 XT, pues nos dimos cuenta que sí habían unas diferencias, pero había unas diferencias en otros títulos que no pasaba nada. Cuando en ese momento comparamos Avatar en la 7900 GRE, estábamos haciendo 110 FPS, mientras que en la 7800 XT estábamos llegando a 171. Luego en Far Cry, que es otro juego muy orientado a AMD, con la 7900 GRE hacíamos 152 FPS y en la 7800 XT 148, o sea que al final margen de error prácticamente es un empate. Quisimos hacer Starfield y decir, bueno, Starfield es otro juego muy orientado hacia AMD, deberíamos ver una diferencia y sí la teníamos. 120 FPS con la 7900 GRE, con la primera versión de drivers, y luego con la 7800 XT Starfield estuvo haciendo más o menos 90 FPS. Dijimos, sí, nos convence más o menos, está bien. Y otra cosa que estaba pasando que también nos ayudó a convencernos del todo de la 7900 GRE es que cuando utilizamos la herramienta de medición de FPS de la Adrenaline versus la del juego como tal, por ejemplo Avatar y Far Cry tienen su propia herramienta de benchmarking, o si utilizamos el Afterburner de MSI, nos damos cuenta que el conteo de FPS es totalmente diferente. Pero totalmente diferente es que podíamos tener diferencias de hasta del 100%, 150%. Entonces ahí levantamos el teléfono, llamamos a AMD, nos están pasando estas cosas, hay algo que no nos gusta cómo se está comportando la tarjeta. Y nos respondieron y nos dijeron, miren, nos acaban de mandar nuevos drivers. Entonces, claro, dijimos, eso es lo que pasa. Claro, necesitamos una versión de drivers mejorada. Y eso es lo que está ocurriendo obviamente en el mundo de AMD. Y ustedes saben que en el mundo de AMD ese es uno de sus talones de Aquiles. La ventaja que tiene Nvidia es que tiene muchos más años haciendo esto, entonces tiene más información para los drivers. Pero la tarea la está haciendo AMD y yo que soy usuario de AMD me doy cuenta que las actualizaciones de drivers cada vez traen mejores cosas y traen muchísima estabilidad. Cuando comencé a utilizar la 7800 XT, era muy frecuente que me hacía mucho flicker la pantalla, me montaba así esos pantallazos verdes de un momento a otro, pero a medida que he ido actualizando, a medida que ha salido la nueva versión de Adrenaline, mi 7800 XT ha estado cada vez más robusta y más estable. Entonces instalamos la nueva versión de drivers que nos entregó AMD y esta versión es la 23.40.19.01 versus la 7800 XT que ya tiene una versión 24.1.1. Entonces ustedes ahí se dan cuenta que la versión 23 es una versión que no es pública, es solo para este embargo, mientras que la pública estamos en versión 24.1. Así que hay que entender eso, que los drivers de la 7900 GRE todavía están en pleno proceso de maduración. Instalamos esos drivers y, oh sorpresa, la historia cambió radicalmente. En un sentido y en el otro quedó exactamente igual de extraño porque no sabemos la respuesta. ¿En qué cambió radicalmente? Avatar, pum, se disparó ya, 188 FPS. Y dijimos, wow, este sí es el comportamiento que yo espero de una 7900. Starfield, 172 FPS como pico, pero estábamos en 145, 150 FPS. Versus, como lo pueden ver ahí en el listadito que hacemos, el mismo Starfield con la versión anterior de drivers estaba en 120 FPS y Avatar en 110. Y cuando ya comparamos con la 7800 XT, pues nos damos cuenta que sí hay una diferencia entre tener una 7800 y una 7900 GRE en esos drivers. ¿Qué pasó con Far Cry? Far Cry fue la gran sorpresa, prácticamente es el mismo desempeño. Y Redfall se trepó unos poquitos, unos 185 FPS se trepó por ahí, pero versus los 178 que habíamos hecho con la 7800 XT y los 180 de la primera versión de drivers. Solo por, ahí sí como digo yo, solo por joder decidí comparar también Resident Evil 2, que es un título viejo, es un título que tiene sus retos, pero también es muy fácil, también al final no es tan complejo. Y
Sí hay una diferencia sobre todo entre la 7800 XT y la 7900 GRE con los nuevos drivers, porque de 335 pasamos a 385, en donde realmente comenzaba a variar a partir de los 350 más o menos, pero tuvimos unos picos interesantes de 385 FPS. Cabe destacar y decirles que todo esto lo hacemos nosotros en 1080p. Ustedes siempre saben que yo hago todo en 1080p porque es el monitor que tengo para los benchmarking. No tengo más monitores, así que no puedo hacer más allá de 1080p, y siempre todos los benchmarkings que hemos hecho aquí son de 1080p. ¿Qué no cambió con los nuevos drivers? Esa incoherencia que hay entre la Adrenaline y la herramienta del juego que mide los FPS o el MSI Afterburner. Si ustedes saben por qué ocurre eso, por favor, espero que me cuenten y me enseñen en los comentarios, porque AMD no me ha respondido. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Vale la pena la 7900 GRE, la Golden Rabbit Edition, o no vale la pena? ¿Cuál es la diferencia de precio entre la 7800 XT y la 7900 GRE? Pues buscando en el mercado nos damos cuenta que la diferencia en teoría van a ser $50, pero falta ver que hoy lunes 26 de marzo salga al mercado la 7900 GRE y entendamos el mercado en qué precio pues, la pone. $50 de diferencia del precio que hoy está en Amazon la 7800 XT versus 550 la GRE 7900. Si esa es la diferencia, si son $50, yo definitivamente me voy por la 7900 GRE, sin pensarlo dos veces, porque tengo mucha mayor capacidad de procesamiento con un chip más avanzado que el de la 7800 XT. El Navi 31 trae diferencias en su arquitectura diferente al Navi 32, y este grupo de tres indicadores, los cores, las unidades de textura y las unidades de salida de renderizado, son superiores. En los otros números no hace mucho sentido tener una tarjeta con 16 GB de RAM o de VRAM en una 7900, pero la realidad es que todos los juegos estuvieron consumiendo entre 7.5 y 8.5 GB, con texturas en HD a full, porque además todos los benchmarking los hacemos en modo ultra. Ustedes vieron ahí cuando yo les mostraba, todo está en ultra, y por ejemplo Far Cry tenía cargado las texturas en HD. Entonces al final, si tienes 16 GB y estás gastando la mitad, quiere decir que el conteo de VRAM en esta tarjeta es muy bueno y ha sido característico de AMD. La velocidad del reloj del GPU y la velocidad de la memoria VRAM sí son diferentes, son más bajas, pero al final yo creería que vale la pena pensar en una 7900 GRE en lugar de una 7800 XT. Ojo, mientras el margen de diferencia del precio sean esos $50. Si ya no son $50 y resulta que la 7900 GRE comienza a escalar y a escalar y a escalar y a escalar, y como suele ocurrir, sigue escalando, y ya la encontramos por allá muy cerquita al precio de la 7900 XT, que está alrededor de unos $750, incluso hay unas versiones de $850, pues ahí es donde no hace mucho sentido. ¿Cuál es mi recomendación? Ya para cerrar este video, la 7900 GRE es una muy buena tarjeta. Pero un momentico, rewind. Como otra notica y a pie de página, AMD nos pidió que hiciéramos los benchmarkings utilizando o activando el HyperRX y el Fluid Motion Frames, Radeon Super Resolution, AMD Fluid Frames, Radeon Anti-Lag, Radeon Boost, Radeon Chill, Radeon Sharpening, en fin. La idea era eso, que ellos nos dieran esas herramientas y hiciéramos el benchmarking con toda la tecnología de AMD, y así lo hicimos, y teníamos activado, digamos que de manera permanente, siempre el HyperRX para todos los benchmarks. Entonces, ahora sí, ya como conclusión final, la 7900 GRE llega a nutrir ese lineup y viene a ponerle peso, sobre todo ponerle peso a estos lanzamientos de Nvidia, de la 4070 Ti, de la 4070 Ti Super, que ese es su rango de competencia. No quisimos hablar de las comparaciones que hicieron ellos con Nvidia, porque nosotros no tenemos tarjetas de Nvidia, entonces al final, ¿contra qué comparamos? Pero sí darles nuestra impresión de qué significa jugar con esta tarjeta y del cambio que sí existe con la 7800 XT. Ojo, el cambio no es tan notable ahora, pero yo le tengo fe. Le tengo fe a la 7900 GRE, porque sé que en la medida en que los drivers maduren y sean mejores,
la 7900 GRE le va a sacar más distancia, le va a sacar más ventaja a la 7800 XT. Y va a ser mucho más negocio comprar una 7900 GRE que una 7800 XT. Yo creo que en el futuro, en el primer semestre, el problema que va a tener AMD será cómo vender la 7800 XT, porque en la medida en que mejore el software y los drivers de la 7900 GRE, va a ser una tarjeta importante en el 1440 con posibilidades de 4K, pero realmente la 7900 GRE está orientada a 1440, que debería ser la resolución reina para este 2024. Então, meus garotos, este 7900 GRE tiene todo el potencial para convertirse en una muy buena tarjeta para 1440, mientras que su necesidad sea la rasterización. ¿Por qué? Porque recordemos que en el tema del Ray Tracing, Nvidia le saca toda la ventaja y ahí por ahora no hay mucho que hablar. Que en mi caso, por ejemplo, hasta que yo no tenga un monitor que de verdad le pueda sacar el máximo jugo con Ray Tracing, pensar en Ray Tracing pues no tiene ningún sentido. Y esta tarjeta está orientada precisamente a esos gamers 1440p que necesitan estar en un rango de precio bastante asequible. Ya $550 es mucho dinero por una tarjeta gráfica. Yo creería que va a estar rondeando los $600, lo cual me sigue teniendo sentido en términos de precio. ¿Qué espero? Que en 30 días esta tarjeta tenga una mejor versión de drivers y que el precio no pase. Por eso aquí la promesa y el compromiso es que nos vemos en 30 días. No sé si 30 días calendario, porque he tenido una agenda supremamente complicada este mes y voy a seguir teniendo una agenda bastante complicada en el mes de marzo. Pero el compromiso es con ustedes, el compromiso es siempre llevarles toda la información y todos mis análisis. Así que más bien por allá a finales de marzo, si no es comienzos de abril, vamos a hacer otro video en que vamos a contarles cómo nos ha ido con los drivers. Esta la vamos a pasar a nuestra estación principal, va a ser la de todos los días. Vamos a jugar, vamos a intentar hacer cosas en 4K, vamos a editar, vamos a utilizarla como tarjeta pues, de trabajo, como la que utilizamos permanentemente aquí en el Tecnófilo. Reemplazamos la 7800 XT por esta 7900 GRE. A finales de marzo, comienzos de abril, nos vemos otra vez, analizamos cómo nos fue con esos drivers, cómo nos fue con todo su rendimiento y su desempeño, y comenzamos a ver otros precios, o más bien comenzamos a ver los precios de abril y vemos todo el line-up de AMD, a ver cómo nos ha ido. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales, @el Tecnófilo. No les quito más tiempo. Paz y prosperidad para todos.